Bien, buenas tardes, jóvenes. Continuando con las teóricas para este segundo parcial, vamos a dar inicio a la última teórica, que es la semiología de la articulación temporomandibular. Vamos a dar inicio, jóvenes. Bien, ahí podemos observar, ¿no es cierto?, el punto número 6.2, que en lo que se refiere al examen físico de la cabeza y cuello, dentro de este capítulo va a estar la articulación temporomandibular. La articulación temporomandibular, ahí tenemos, ¿no es cierto?, un acercamiento de lo que tenemos que llenar, ¿no es cierto?, en esta parte. Al final de la clase ya vamos a poder desarrollar o llenar estos espacios que nos pide la historia clínica. Nos pide lateralidad, apertura, nos pide chasquidos, nos pide crepitación. Si el paciente presenta una desviación durante el cierre o durante la apertura bucal, nos pide también la dificultad para abrir la boca o cerrar. Nos va a pedir también si el paciente refiere a una fatiga muscular o un dolor durante la apertura o en los movimientos laterales que vamos a solicitar a la paciente o al paciente. Entonces, ¿qué vamos a observar? Ahí tenemos, ¿no es cierto?, la articulación temporomandibular. Vamos a desarrollar los siguientes subtítulos: la introducción, la clasificación, las estructuras que van a componer la articulación temporomandibular, las alteraciones o patologías, los exámenes complementarios y el tratamiento. Entonces, vamos a decir que la articulación temporomandibular es una estructura que se va a encontrar ¿dónde? En la parte lateral de la cara, ¿no es cierto? Se va a encargar ¿de qué? De engranar la mandíbula con la cabeza. Mediante esta articulación, la ATM va a contener lo mismo que el resto de las articulaciones del cuerpo humano. Las superficies o dos superficies articulares cartilaginosas van a estar cubiertas por una cápsula, una membrana sinovial, que nos va a permitir que orientar y limitar los movimientos del maxilar inferior para intervenir en ¿qué? En diferentes acciones. ¿Cuáles? La fonoarticulación, la comunicación, la masticación, la deglución y hasta el bostezar, ¿no es cierto? Estas van a ser las funciones de la articulación temporomandibular. Entonces, desde ya vamos a dar inicio a dándole nombre a nuestra articulación. Sabemos que existe clasificación de las articulaciones. Como ejemplo tenemos la sinartrosis, las anfiartrosis y las diartrosis, ¿no es cierto? Como un ejemplo de una sinartrosis podemos mencionar a la articulación del parietal con el hueso temporal. Va a ser una articulación que no va a presentar movimientos. Articulaciones con poco movimiento. Como ejemplo podemos mencionar a las vértebras, ya sean dorsales, lumbares, cervicales, ¿no es cierto? Y como articulación diartrósica podemos mencionar a la articulación de la rodilla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque va a tener todo este complejo dentro de la articulación. La membrana sinovial, el líquido sinovial, la cápsula, ¿no es cierto? Entonces, todas las estructuras. ¿Y dónde lo vamos a ubicar a nuestra ATM? La ATM será una sinartrosis, será una anfiartrosis o será una diartrosis. La articulación temporomandibular va a estar dentro de las articulaciones diartrósicas, ¿no es cierto? Entonces va a ser componente de una diartrosis. Entonces, por la clasificación de las articulaciones, la ATM va a ser una diartrosis. Clasificación de la articulación diartrósica. Desde el punto de vista o tipo de articulación,
Conocemos que existen dos tipos de articulaciones, ¿no es cierto? La articulación simple y las articulaciones compuestas. Como ejemplo, podemos mencionar de una articulación simple entre una pieza dentaria y el alvéolo dentario. A esta articulación la vamos a denominar gónfosis, ¿no es cierto? Y también conocemos la articulación o las articulaciones compuestas. Como ejemplo, podemos mencionar la articulación del frontal, el parietal, el temporal, esfenoides, el hueso malar, ¿no es cierto?, como una articulación compuesta. Las articulaciones compuestas van a estar consideradas o va a ser por medio de la unión de 3 o más huesos, la articulación de 3 o más huesos. Pero la ATM solo se articula entre dos, el cóndilo mandibular con el cóndilo del temporal. ¿Y por qué está considerada una articulación compuesta? La ATM está considerada una articulación compuesta por este componente, ¿no es cierto?, que se va a denominar el disco o meñisco articular. Esta estructura va a ser o se va a contar como un tercer hueso, por eso está denominada una articulación compuesta. Entonces, por el tipo de articulación va a ser una articulación compuesta. Desde el punto de vista estructural, la ATM va a ser considerada una articulación elipsoidal por la forma de los cóndilos mandibulares bicondilia, ¿no es cierto? ¿Por qué bicondilia? Porque va a estar en la articulación el cóndilo mandibular contra el cóndilo del temporal. Entonces, para recordar, desde el punto de vista estructural, va a estar considerada como una articulación elipsoidal bicondilia. Desde el punto de vista funcional, la articulación temporomandibular está considerada como una articulación gínglimo-artrodial. Gínglimo, ¿por qué? Como el nombre le dice, gínglimo va a ser sinónimo de una rotación o un movimiento en bisagra durante la apertura mediana. Y artrodial se va a considerar artrodial por el movimiento de protrusión y retrusión. Entonces, desde el punto de vista funcional, la ATM está considerada como una articulación gínglimo-artrodial. Uniendo todos los nombres, vamos a tener un nombre que va a ser una articulación diartrósica por la clasificación, compuesta por el tipo de articulación, elipsoidal bicondilia desde el punto de vista estructural y gínglimo-artrodial desde el punto de vista funcional, ¿no es cierto?, por el rote en bisagra y por el movimiento de protrusión y retrusión. Por eso se denomina gínglimo-artrodial. Las estructuras que van a componer la articulación temporomandibular van a ser, primeramente, el cóndilo mandibular o los cóndilos mandibulares, ¿no es cierto? Las cavidades glenoideas, el cóndilo del temporal o apófisis transversa del hueso temporal. Ahí podemos observar el disco, esta pequeña estructura, el disco o meñisco articular. Y este meñisco articular a la ATM la va a dividir en dos, o lo va a subdividir en dos articulaciones, una suprameñiscal y la siguiente una inframeñiscal. La cápsula articular es una estructura que va a envolver a toda la articulación temporomandibular. El complejo ligamentoso, los ligamentos intrínsecos y los extrínsecos, ¿no es cierto? Y todo el sistema muscular, ya sean los músculos masticadores o elevadores y los músculos depresores. Ahora vamos a desarrollar lo que son las estructuras de la ATM.
La cavidad glenoidea. La cavidad glenoidea va a ser una depresión, ¿no es cierto?, que va a estar ubicado en la base del hueso temporal, que va a estar dividida en dos porciones. ¿Por qué? Por la cisura de Glaser o la cisura petroescamosa, ¿no es cierto? Una porción anterior, esto va a ser anterior, superior, posterior e inferior. Una porción anterior o articular y otra porción posterior no articular. Toda esta estructura o esta depresión va a estar recubierta por tejido fibroso. Acá se va a ir a articular el cóndilo mandibular en la parte anterior, ¿cierto? Desde una vista inferior podemos observar, ¿no es cierto? Esta es la apófisis transversa o el cóndilo temporal, ¿no es cierto? Esta es la parte anterior o articular del hueso temporal. El cóndilo mandibular o los cóndilos mandibulares, ¿no es cierto?, que van a ser dos eminencias ovoideas de 2 centímetros de ancho y va a presentar dos vertientes, ¿no es cierto? También a esta altura va a presentar lo que es la fosita pterigoidea, donde se va a insertar el músculo pterigoideo lateral. Ahí tenemos a los cóndilos mandibulares. Estas son las que van a ir a articularse dentro en las cavidades glenoideas. La cápsula articular. Esta es la cápsula articular, esta estructura, ¿no es cierto?, que va a envolver, ya sea superior, anterior, posterior, inferior, va a ir a envolver a toda la articulación temporomandibular. Va a estar recubierto por un revestimiento fibroso y laxo. ¿Cuál va a ser la función? La función principal nos va a permitir amplios movimientos, ¿no es cierto?, durante la apertura bucal. El líquido sinovial. El líquido sinovial se va a encontrar ¿dónde? Dentro de la articulación. En la parte inferior. Va a ser producido por la membrana sinovial. Está compuesto por un ultrafiltrado de plasma sanguíneo, ¿no es cierto? Está compuesto por proteínas plasmáticas, componentes celulares, citoquinas, factores de crecimiento y además enzimas, ¿no es cierto? Se va a asemejar a la clara de huevo, ¿no es cierto?, rico en ácido hialurónico, y va a tener por función 4 funciones, ¿no es cierto? Lubricar las superficies articulares. Va a reducir la fricción entre ambas superficies. También nos va a tener la función de absorción. Va a absorber cuando haya impactos o traumas. Y la función principal que va a actuar como medio de aporte para las necesidades de la articulación. Esas 4 funciones en lo que respecta al líquido sinovial. El menisco o disco articular, ahí tenemos, ¿no es cierto? Hemos dicho que va a dividir en dos superficies articulares, la suprameniscal o la temporodiscal y la inframeniscal o la discomandibular. Este es el menisco articular, va a ser una lámina fibrocartilaginosa, no va a presentar inervación, ¿no es cierto?, no va a presentar irrigación, pero sí el tejido retrodiscal a la que estamos apuntando va a estar ricamente inervado. Va a presentar dos superficies bicóncavos, ¿no es cierto? Cuando entra en contacto o en una sola línea en la apertura máxima el cóndilo mandibular con el cóndilo del temporal va a adquirir una forma biconvexa para darle congruencia a la articulación temporomandibular. El menisco también va a presentar 4 funciones principales. ¿Cuáles van a ser? La protección de las superficies articulares, ¿no es cierto? La amortiguación contra golpes y traumas. Va a regular los movimientos mandibulares.
¿no es cierto? En este GIF podemos observar que durante la apertura el menisco acompaña, ¿no es cierto?, al cóndilo mandibular. Y la actividad contraria va a estabilizar, va a ayudar a devolver este cóndilo a la cavidad glenoidea. Estabiliza los cóndilos dentro de las cavidades glenoideas. La ATM también va a tener como medio de unión el sistema ligamentoso. Aparte de la cápsula, el sistema ligamentoso va a ser un medio de unión de la ATM. Vamos a tener ligamentos intrínsecos y extrínsecos, ¿no es cierto? ¿Cuáles van a ser los intrínsecos? El lateral y el medial. Y los extrínsecos van a ser el ligamento esfenomandibular, el estilomandibular y el ligamento pterigomandibular. Vamos a darle un color. Ahí tenemos a la cápsula, ¿no es cierto? La cápsula articular y el primer ligamento intrínseco que va a ser el lateral, ¿no es cierto? Este ligamento va a reforzar lateral o externamente a la cápsula articular. Ahí podemos observar el ligamento lateral. Ahora vamos a desarrollar los ligamentos extrínsecos. Podemos observar al ligamento esfenomandibular que se va a insertar ¿dónde? En la espina del esfenoides. Sus fibras se van a dirigir hacia abajo, hacia la língula, más exactamente hacia la espina de Spica. El ligamento esfenomandibular. Otro ligamento que va a ser el ligamento estilomax, el estilomax mandibular. ¿Dónde se va a insertar? En la apófisis estiloides del hueso temporal y se va a dirigir hacia abajo hasta insertarse en la cara interna o cara medial del ángulo mandibular. Y una vista medial interiormente, esto es anterior, esto es posterior, superior e inferior. Lo vamos a encontrar a este ligamento, al ligamento pterigomandibular. ¿De dónde se va a insertar o dónde van a hacer su inserción? Va a ser en la cara interna, del ala interna de la apófisis pterigoides del hueso esfenoides. Se va a dirigir sus fibras verticalmente hacia el trígono retromoral por detrás del último molar. Ahí tenemos el ligamento pterigomandibular. Y otra cosa, nos faltaba el ligamento intrínseco medial. Acá en esta imagen podemos observar este ligamento medial intrínseco va a ir a reforzar a la cápsula interiormente o medialmente, el ligamento medial. Los movimientos de la ATM, los movimientos van a estar dados por los músculos masticadores, los músculos elevadores de la mandíbula y los músculos depresores, ¿no es cierto? Estos van a ser, los movimientos vamos a tener descenso mandibular, ascenso mandibular, movimiento de protrusión, movimiento de retrusión y movimiento de lateralidad o diducción, ya sea esto lateralidad centrífuga o lateralidad centrípeta. Acá vamos a observar un pequeño video de todos los movimientos que presenta la articulación temporomandibular. Movimiento de apertura. Distinguimos dos fases claramente. Primera fase, rotación condilar. Segunda fase, translación condilar. Primera fase, rotación condilar. Consiste en una rotación pura de los cóndilos mandibulares sobre el eje de bisagra dentro de la cavidad glenoidea. Se produce una apertura de aproximadamente 12 a 19 milímetros. Segunda fase, translación condilar. Se produce la translación del cóndilo mandibular y del disco articular hacia adelante y abajo, hasta que el ligamento temporomandibular se tensa y llega a una máxima apertura de 50 milímetros.
movimiento de cierre es el movimiento inverso a la apertura. También distinguimos dos fases. Primera fase, translación condilar. Segunda fase, rotación condilar. Vista desde el plano frontal. Vista desde plano sagital. Protrusión es el movimiento de la mandíbula desde la posición intercuspidia hacia adelante. Es el movimiento hacia adelante de la mandíbula, ¿no es cierto? Protrusión es el movimiento mandibular no funcional desde la máxima intercuspidación hacia atrás. Vista desde el plano frontal. Vista desde plano sagital. Protrusión, retrusión, protrusión, retrusión. Movimiento de lateralidad. Durante el movimiento lateral, el lado hacia donde se dirige la mandíbula se denomina lado de trabajo, laterotrusión. Y el lado opuesto se denomina lado de no trabajo, mediotrusión. Vista desde el plano frontal. Vista desde plano sagital. Ahí podemos observar, o hemos podido observar, ¿no?, los 6 movimientos de la articulación temporomandibular. Ahora, el sistema muscular. Los músculos elevadores, los músculos depresores, los músculos masticadores, ¿no es cierto? Van a ser en número de 4. Los músculos elevadores, el temporal, el pterigoideo medial, el músculo macetero y el músculo pterigoideo externo o pterigoideo lateral. Estos son los que van a elevar. Ahora los que van a hacer descender, o los músculos depresores, van a ser los músculos suprayoideos, ¿no es cierto? Los depresores van a ser el músculo digástrico, el miloioideo y el genioioideo. Vamos a desarrollar uno por uno. El músculo temporal. Esta es una vista lateral, ¿no es cierto? El músculo temporal va a tener una forma de abanico, ¿no es cierto? Va a insertarse en la línea superior del temporal, ¿cierto? Va a ocupar toda la fosa del temporal y va a presentar fibras, ¿no es cierto? Fibras anteriores, verticales, fibras oblicuas y fibras posteriores casi horizontales. ¿Dónde se va a ir a insertar? A la apófisis coronoides de la mandíbula. La principal función va a ser, es un músculo elevador, ¿no es cierto? Nos va a dar el cierre de la cavidad bucal. El músculo macetero. El músculo macetero va a tener una forma cuadrangular, ¿no es cierto? Va a presentar dos porciones, una porción superficial y una porción profunda. La porción superficial va a tener inserción, ¿no es cierto?, en el arco cigomático, pero ¿dónde? En los 2/3 anteriores del arco cigomático. ¿Dónde se va a llegar? ¿Dónde van a llegar las fibras? Van a ir oblicuamente y se van a insertar ¿dónde? En la protuberancia maceterina. Mientras que sus fibras profundas van a insertarse también en el arco cigomático, en el tercio anterior,
o en el tercio posterior, sus fibras también se van a dirigir hacia apical, hacia abajo, hacia la cara externa de la rama ascendente de la mandíbula. Pero sus haces posteriores también, ¿no es cierto?, van a insertarse en el complejo disco capsular. Por eso este músculo macetero también va a tener que ver en el movimiento de protrusión y retrusión. Pero su principal función de este músculo va a ser elevar la mandíbula. El pterigoideo lateral o el pterigoideo externo. También el pterigoideo externo va a presentar, ¿no es cierto?, dos haces, ¿no es cierto?, o dos porciones, una porción superior y una porción inferior. La porción superior va a insertarse anteriormente, anterosuperior, en la cara inferior del ala mayor del esfenoide. Sus fibras van a bajar oblicuamente para llegar donde se va a insertar posteriormente al complejo disco articular, al menisco. Y su porción inferior anteriormente se va a insertar en la apófisis pterigoides. Sus fibras van a ir posterior a insertarse donde en la fosita pterigoidea del cuello del cóndilo mandibular. La función principal del pterigoideo lateral va a ser, cuando ambas se van a contraer, nos va a dar el movimiento de propulsión. Sabemos que tenemos dos músculos pterigoideos externos o laterales. Cuando ambas se contraen simultáneamente, la mandíbula se va a dirigir hacia adelante. Pero cuando se contrae solo un músculo, ya sea el izquierdo o el derecho, nos va a dar un movimiento de lateralidad. Ahí podemos observar el músculo pterigoideo externo. Pintamos de rojo. El pterigoideo medial o pterigoideo interno. Entonces también va a presentar dos porciones, una porción superior que se va a insertar en toda la fosa pterigoidea. Sus fibras se van a dirigir a insertarse en la tuberosidad pterigoidea que va a estar ubicada en la cara interna del ángulo mandibular, ¿no es cierto? Y su porción inferior va a estar o va a llegar a insertarse en la tuberosidad del maxilar superior para llegar a insertarse también en la cara interna o cara medial del ángulo mandibular. Este músculo va a tener por función, juntamente con el macetero y con el temporal, nos va a dar la elevación de la mandíbula. Ahí tenemos, ¿no es cierto?, inserción anterior en la fosa pterigoidea al ángulo mandibular, en su cara interna. Los músculos suprayoideos. ¿Por qué lo denominamos suprayoideos? Porque van a estar estos músculos por encima del hueso ioides, ¿no es cierto? Van a ser ¿cuáles? El estiloioideo, el vientre posterior del digástrico, el vientre anterior del digástrico, el músculo miloioideo, que va a ser parte del piso de la boca, ¿no es cierto? El miloioideo y el genioioideo van a ser parte del piso de la boca. Esta es una vista posterior superior. Entonces, estos músculos suprayoideos en número de 3 van a ser los que van a hacer que hagan que la mandíbula descienda, ¿no es cierto? Ahora, estos músculos son aquellos que tienen acción en el descenso de la mandíbula.
El músculo digástrico. Ahí presentamos, ¿no es cierto?, el músculo digástrico en sus dos vientres, vientre posterior, vientre anterior. El vientre posterior, ¿dónde se va a insertar posteriormente? Se va a insertar ¿dónde? En la escotadura mastoidea de la apófisis mastoides del hueso temporal. Este músculo va a estar inervado por el nervio facial. Sus fibras van a bajar oblicuamente, se van a continuar por un tendón, van a ir sus fibras horizontalmente para llegar a su inserción anterior. El vientre anterior del digástrico se inserta hacia adelante en la fosa digástrica del borde inferior del cuerpo de la mandíbula. Este músculo va a estar inervado ¿por quién? Por el quinto par craneal, ¿no es cierto? La rama mandibular. Este músculo va a tener por función, juntamente con el músculo miloioideo y el músculo genioideo, hacer descender a la mandíbula. El músculo miloioideo, ¿no es cierto? Ahí tenemos este músculo miloioideo, junto con el genioideo, van a ocupar el piso de la cavidad bucal. Su origen, ¿dónde va a ser su origen? En la línea miloioidea, ¿no es cierto?, que va a estar en la cara posterior de la mandíbula, y sus fibras se van a dirigir hacia el hueso hioides, ¿no es cierto?, de cada lado, hacia el hueso hioides. El músculo genioideo van a ser el número de 2. Anteriormente se van a insertar, ¿dónde? En las apófisis genio, ¿no es cierto? Y sus fibras se van a dirigir hacia el cuerpo del hueso hioides. Ambos, juntamente con el vientre anterior del digástrico, van a tener movimientos que van a hacer descender a la mandíbula. Ahora vamos a dar los movimientos y qué músculos están encargados. ¿Qué músculos elevan la mandíbula? El temporal, el macetero y el pterigoideo lateral. Estos tres músculos a la vez hacen que la mandíbula se eleve. ¿Quiénes hacen descender a la mandíbula? Como hemos mencionado, el músculo digástrico, el miloioideo y el genioideo, que están a nivel del piso de la cavidad bucal. Protrusión, el movimiento anterior de la mandíbula, ¿no es cierto? El músculo de preferencia o con mayor porcentaje en este movimiento va a ser el pterigoideo lateral. Pero por sus fibras anteriores y por la inserción del macetero hacia el sistema capsular, va a coadyuvar en el movimiento de protrusión. En el movimiento de retrusión solamente van a estar encargados el temporal y el músculo macetero. Va a hacer que la mandíbula vuelva, o con un movimiento hacia atrás vuelva, ¿no es cierto?, a su sitio original. Y el movimiento de lateralidad va a estar dada por el músculo pterigoideo externo, pero la contracción de solo uno. Eso con respecto a los movimientos y qué músculos la producen. Ahora vamos a desarrollar las anomalías congénitas de la articulación temporomandibular, que van a ser en número de 4. Como ejemplo podemos mencionar a la agenesia o la ausencia, ¿no es cierto?, del cóndilo mandibular. Si hacemos nosotros una comparación o analogía, aquí podemos observar el cóndilo mandibular desarrollado con normalidad en el lado izquierdo,
pero en el lado derecho va a haber, ¿no es cierto?, una falta de desarrollo o una agenesia. Agenesia condilar. Puede haber una falta de osificación o una falta de desarrollo de los cóndilos. A eso lo vamos a denominar hipoplasia condilar. Si hacemos una analogía del cóndilo derecho, cóndilo mandibular, va a haber, ¿no es cierto?, una falta de desarrollo con respecto al lado izquierdo. Ahí podemos remarcar la hipoplasia condilar. O puede ocurrir al revés, viceversa. Puede haber un mayor desarrollo de uno de los cóndilos. A esa lo vamos a denominar la hiperplasia condilar. Ahí podemos observar, ¿no es cierto?, que el cóndilo derecho ha habido, ¿no es cierto?, un mayor desarrollo. Y en nuestro paciente vamos a ver este tipo de mordida en este esquema. Pero si nosotros podemos observar a nuestro paciente, podemos observar este tipo de mordida. Una mordida abierta unilateral. Y otra anomalía congénita va a ser la anquilosis de la ATM o la fusión en cualquiera de sus estructuras, ya sea en el componente fibroso, en el componente óseo, ¿no es cierto? Entonces ahí podemos o tenemos las 4 anomalías congénitas de la articulación temporomandibular. Las causas degenerativas. Esto ya durante el transcurso de la vida, la ATM puede sufrir degeneración a causas de ¿qué? Primero, pérdida de las piezas prematuramente, ¿no es cierto? Si hay pérdida de piezas, ¿quién va a sufrir? La articulación temporomandibular. Infecciones por vecindad. Infecciones, ejemplo, una otitis media supurativa, que puede llegar, ¿no es cierto?, que está como a 1 centímetro la articulación. Sabemos que el pus busca lugares de menor resistencia para invadir. Entonces puede llegar, ¿no es cierto?, una infección a la articulación temporomandibular. Osteoartrosis, pacientes de la tercera edad, ¿no es cierto?, que por fisiología sufren degeneración de las superficies articulares. Pacientes jóvenes pueden ser o adultos también, ¿no es cierto?, las vamos a denominar osteoartritis, pacientes con artritis reumatoidea. No solamente la artritis va a atacar a las estructuras falángicas, ¿no es cierto?, sino pueden llegar a atacar a la articulación temporomandibular. O bruxismo. Sabemos que el bruxismo va a ser el mal hábito de rechinar o apretar los dientes. Mientras existe un constante apretamiento, va a ir a repercutir en la articulación temporomandibular, hasta llegar o puede llegar a causar la perforación del menisco articular. ¿Cuáles son los parámetros que tenemos que tomar en cuenta para realizar la evaluación semiológica de la articulación temporomandibular? Primero, la edad del paciente, ¿no es cierto? No es lo mismo hacer el examen en una paciente con unas piezas dentarias completas, sin maloclusión, sin apiñamiento, o realizar, ¿no es cierto?, en pacientes adultos con falta de piezas dentarias, degeneración del menisco articular. Lo vamos a realizar en posición de reposo, en oclusión céntrica, en apertura mediana y apertura máxima. La semiología propiamente dicha vamos a dividirlo en 4. Una va a ser la anamnesis. Esta relación que existe del paciente con su médico tratante, las preguntas, la historia que nos puede referir el paciente. La inspección, tenemos que observar, ¿no es cierto?, exteriormente,
si va a haber asimetría facial, alguna desviación de la mandíbula durante la apertura o cierre. La palpación, ¿no es cierto? Que no es más que un examen semiológico de las articulaciones temporomandibulares, ya sea digital o la auscultación. El anamnesis que tenemos que preguntar. A la paciente tenemos que preguntar y anotar si presenta dificultad al abrir o cerrar la boca o si hay dificultad al masticar o hablar. También tenemos que preguntar al paciente si puede percibir ruidos en las articulaciones al abrir o cerrar la boca. Preguntarle a la paciente si tiene cansancio o rigidez o endurecimiento en los maxilares. Si presenta cefalea, ¿no es cierto? Dolor de cuello, dolor en las piezas dentarias. Dentro de la inspección, ¿qué vamos a observar? Primero, hacer una analogía si existe asimetría facial, ¿no es cierto? Acá podemos observar, ¿no es cierto?, una hipertonía del músculo macetero izquierdo con respecto al derecho. Tenemos que observar la concordancia de la línea interincisal, la línea media, ¿no es cierto? Apertura y cierre o línea horizontal del arco. ¿Para qué? Para descartar algún tipo de problema mediante una radiografía. Puede ser una hiperplasia o una hipoplasia convilar. Eso con respecto a la inspección. En la inspección también nosotros tenemos que hacer medidas, ¿no es cierto? Tenemos que observar el tipo de mordida, si tiene apiñamiento o tiene una mordida cruzada, ¿no es cierto? Falto de piezas dentarias, bruxismo, atrición marcada, limitación en la apertura o una apertura normal. Hay que evaluar el aparato dentario. La palpación va a ser un examen semiológico donde nosotros vamos a ubicarnos por detrás del paciente. La podemos realizar bidigital, bimanual, ¿no es cierto? La vamos a realizar ¿dónde? En el conducto auditivo externo de 1 centímetro a 1,5 centímetros por delante del trago, ¿no es cierto? Ponemos los pulpejos, ya sea del dedo medio o índice, y podemos pedirle a la paciente que abra la boca lentamente. ¿Para qué? Primero, para determinar si el recorrido del hueso o del cóndilo es homogéneo. Podemos palpar cambios de volumen, ¿no es cierto?, durante la trayectoria. Y lo principal, tratar de escuchar ruidos articulares, ya sea un clic, ¿no es cierto?, el chasquido o clic, o una crepitación. Ahí tenemos a los cóndilos, ¿no es cierto? La palpación la realizamos en los músculos temporal, macetero, ya puede ser pterigoideo interno, pero esta la vamos a palpar por dentro o intrabucal. ¿Qué tenemos que ver? Determinar sensibilidad. Hacemos movimientos circulares con los dedos índice y medio buscando puntos gatillos o puntos dolorosos y preguntando al paciente, ¿no es cierto?, si siente alguna molestia o tiene sensibilidad. Cambios de volumen o cambios de tonicidad, ya sea en los músculos masticadores, el temporal, ¿no es cierto? Y la auscultación, para la auscultación nos vamos a valer ¿de qué? Del fonendoscopio. ¿Qué podemos escuchar? Dos ruidos, ¿no? Principalmente el chasquido o el clic, ¿no es cierto?, que va a ser más que todo una sintomatología o un síntoma de una alteración denominada desplazamiento discal con reducción, ¿cierto? Lo vamos a ver más adelante. O la crepitación, que va a ser un ruido múltiple, como una gravilla, más duradera, ¿no es cierto? No va a ser como un ruido del sonar del tronar de los dedos. El clic o chasquido es un ruido único,
de corta duración, mientras la crepitación va a ser más largo, como una gravilla. Una articulación sin alteración va a tener estas características. Va a ser una articulación silenciosa, indolora y de amplios movimientos. Acá en este video vamos a observar cómo es una articulación sin alteración, ¿no es cierto? En esta preparación de cadáver. Esto es posterior, esto es anterior, inferior, ¿no es cierto? Acá tenemos al menisco articular, al cóndilo mandibular, la cavidad glenoidea, el cóndilo del temporal. Ahí podemos observar al menisco articular cómo acompaña, ¿no es cierto?, durante la apertura, y también tiene por función estabilizar, devolver el cóndilo a la cavidad glenoidea. Primera fase, rotación. Segunda fase, traslación. Fase inversa, traslación condilar y rotación. Miren cómo rota el cóndilo. Entonces, para recordar, una articulación sin alteración va a tener estas características: silenciosa, indolora y de amplios movimientos. La primera patología o alteración que vamos a describir se va a denominar desplazamiento discal con reducción, ¿no es cierto? ¿Cuál va a ser su principal síntoma o signo? Va a ser el chasquido, este ruido único de corta duración. ¿Qué va a estar ocurriendo dentro de la articulación temporomandibular? Dentro de la articulación, el menisco se va a dislocar antes, ¿no es cierto? Se disloca y se sale fuera de su curso, pero al hacer en la apertura máxima, retorna, ¿no es cierto? Ahí es cuando ocurre el clic o chasquido. Miren cómo se disloca anterior y posterior en la apertura o cierre. A eso le denominamos desplazamiento discal con reducción. ¿Por qué con reducción? Porque el menisco retorna, ¿no es cierto?, a su lugar de origen. Ahí podemos ver que retorna. Dos, el desplazamiento discal sin reducción. El menisco articular se va a dislocar anteriormente durante una apertura mediana y el menisco va a producir un bloqueo. ¿Dónde se va a ubicar? En la vertiente anterior del cóndilo mandibular, produciendo un bloqueo en la paciente, ¿no es cierto? Acá podemos observar 15 milímetros de apertura. La paciente en esta etapa, en el desplazamiento discal sin reducción, va a ser la etapa más dolorosa. ¿Por qué? Porque va a presionarse esta estructura. Dijimos que el menisco no presenta inervación, pero sí el tejido retrodiscal. Entonces, en esta etapa, el paciente va a ser su fase más dolorosa, ¿no es cierto? El menisco produce un bloqueo y la paciente nos muestra una mordida o una limitación en la apertura bucal. Acá también vamos a observar un pequeño video para ver, ¿no es cierto?, el desplazamiento discal con reducción y sin reducción. La alteración más común de la ATM es el desplazamiento discal y en la mayoría de los casos el disco se disloca anteriormente. Cuando el disco se mueve hacia adelante, el tejido retrodiscal es comprimido entre los dos huesos. Esto puede llegar a ser muy doloroso, debido a que este tejido está totalmente inervado y vascularizado a diferencia del disco. El disco dislocado anteriormente es un obstáculo para el movimiento del cóndilo cuando la boca se está abriendo. Para que la mandíbula se abra completamente, el cóndilo tiene que saltar sobre la parte trasera del disco y al centro de este.
Este produce un sonido de clic o un chasquido. Al cerrarse, el cóndilo se desliza de nuevo hacia afuera del disco, produciendo así otro clic o chasquido. Esta condición se denomina desplazamiento del disco con reducción. En una etapa tardía de la dislocación, el cóndilo permanece detrás del disco todo el tiempo, sin poder volver a este. El sonido de clic desaparece, pero la apertura de la boca queda limitada. Usualmente esta es la etapa más sintomática. Se dice que la mandíbula está bloqueada al no poder abrirse ampliamente. En esta fase la condición se denomina desplazamiento del disco sin reducción. Afortunadamente en la mayoría de los casos, la condición se resuelve por sí misma después de un tiempo. Esto es gracias a un proceso llamado adaptación natural del tejido retrodiscal, que después de un tiempo se vuelve tejido cicatrizal y puede reemplazar funcionalmente al disco. De hecho, se vuelve tan similar al disco que se llama pseudodisco. Bien, entonces con ese pequeño video creo que está más entendido estas alteraciones denominadas desplazamiento discal con reducción y sin reducción. La crepitación va a ser otro ruido, ¿no es cierto? Va a ser difuso, mantenido, ¿no es cierto?, de un ciclo durante la apertura o cierre o en ambos, ¿no es cierto? Generalmente este ruido o crepitación se va a dar en pacientes jóvenes con artritis reumatoidea o en pacientes de la tercera edad con artrosis, ¿no es cierto? Ahí podemos hacer la auscultación del paciente y escuchar este ruido denominado la crepitación. Vamos a pasar a otras alteraciones. La desviación y la deflexión va a ser unas alteraciones en el movimiento, ¿no es cierto? En la apertura y cierre, va a ser una alteración durante la apertura y cierre de la mandíbula. Va a existir un movimiento, ¿no es cierto? En el caso de la desviación, va a partir en un punto X, va a hacer un movimiento lateral y va a volver al mismo punto. Pero primero veamos el video. Dentro del diagnóstico, en el análisis funcional, vamos a evaluar el grado de apertura bucal y la dirección del desplazamiento de la mandíbula. En una apertura sana, debería lograrse una apertura máxima de 40 a 50 milímetros de distancia entre los bordes incisales, como lo estamos viendo aquí, y la mandíbula debería lograr un desplazamiento uniforme, tanto en la apertura como en el cierre. Esta es una apertura bucal sana. Ahora veamos aquí. Miren cómo hay un movimiento en ese de la paciente. Esta no es una apertura sana. La paciente, al abrir y cerrar la boca, realiza una desviación muy notoria de la mandíbula. Ella no hace esto a propósito. Esto es un signo de alerta de disfunción temporal. Entonces, ahora vamos a explicar con estas imágenes, ¿no es cierto? Una alteración o una articulación temporomandibular sin alteración nos va a dar este ejemplo. Vamos a pedir a la paciente que haga la oclusión céntrica, mostrándonos los dientes, abriendo o vertiendo los labios. Vamos a pedirle que abra la boquita, ¿no es cierto? Y el movimiento de la mandíbula no va a haber un movimiento en S. Parte en un punto X, abre, hace la apertura, no hay movimiento, todo recto. Y vuelve al mismo punto de partida. Eso es una articulación sin alteración. En esta alteración, desviación, podemos decir que la desviación va a ser una alteración, ¿no es cierto?, durante la apertura o cierre de la mandíbula, ¿no es cierto? Va a haber una desviación, va a haber un movimiento lateral. ¿Dónde? Va a partir en un punto X, ¿no es cierto? En oclusión céntrica, pedimos a la paciente que abra,
puede haber un movimiento a la derecha o a la izquierda, como hemos visto en el video, pero también llega al mismo punto de partida. Con la diferencia de la sin alteración no hay ningún movimiento lateral. En el caso de la desviación sí hay un movimiento lateral, pero llega al mismo punto. En el caso de la deflexión, pedimos al paciente que haga oclusión céntrica, pedimos que abra la boca, puede haber un movimiento lateral o un movimiento sinuseo o NS, y en este caso el paciente no retorna al mismo lugar. Va a retornar lateroclusión izquierda, lateroclusión derecha, puede llegar incluso a una mordida cruzada. Entonces, esa es la diferencia entre la desviación y la deflexión. Acá también podemos observar. Abro. ¿No es cierto? Miren cómo Abro. hay una desviación hacia la derecha, hacia la izquierda. Abro. Hacia la derecha y a la izquierda a la vez, ¿no es cierto? Abro. Y cierro. Abro. Cierro. Abro. Cierro. Entonces, podemos observar este tipo de alteraciones. Otra alteración la vamos a denominar la anquilosis, ¿no es cierto? Que va a ser la fusión o la unión o la falta de movimiento de la articulación temporomandibular por la fusión o la unión en alguno de los componentes articulares. En épocas antiguas, el profesional en la salud se valía de estos forceps, ¿no es cierto?, para ayudar el paso del bebé en el canal del parto. Pero en ocasiones se ha llegado a lesionar, ¿no es cierto?, por el uso de esos forceps y producir, ¿qué?, una anquilosis en los pacientes. En esta tomografía podemos ver una anquilosis de la ATM derecha con respecto a la izquierda. Y el paciente nos va a mostrar esta fotografía, ¿no es cierto? Va a haber una asimetría, ¿no es cierto? La limitación en la apertura bucal. Esta niña tiene una anquilosis, no puede alimentarse, es por eso que han tenido que desgastar las piezas inferiores para que los incisivos, perdón, para darle alimentación. Tratamiento para las anquilosis, cirugía.